Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos actuales parecen volver a generar procesos asociativos con el roce de las áreas de influencia de los viejos imperios, ¿no? Crimea, por ejemplo, la legendaria guerra de Crimea, allá por 1853, donde aparece el primer corresponsal de guerra de los tiempos modernos, el primer fotógrafo, que además no tenía fotografías, tenía daguerrotipos, ¿no? No se podía sacar instantáneas de nada, todo parecía posado. Pero Crimea metió en jaque y en guerra esta península, el Mar Negro, tan cerca de Ucrania, a todos los imperios del momento. Bueno, ahora Moscú, Francia, Inglaterra, parecen volver en sus intereses al área de Ucrania y Crimea, pero el resultado de aquellas lecciones históricas no parecen haber sido extrapolados aquí. Nuevas áreas de influencia, nuevas ideas sobre cómo demostrar poderío y defender cada uno sus intereses, pero esta es la realidad actual. A diferencia de aquella época, aquí tenemos cámaras, transmisiones vía satélite y en general las reacciones de la gente que no está dispuesta a hacer carne de cañón en muchas masacres, ¿no? Cualquiera sea el caso, veamos cuál es la realidad hoy. Esto es muy interesante. Paren el bombardeo de Alepo, salven a los niños. Hollande y Merkel y Putin, es decir, François Hollande por Francia, Angela Merkel por Alemania y Vladimir Putin, se enfrentan a protestas como estos. Ositos de peluche aparentemente manchados de sangre, ¿no? Los presidentes ruso, francés y ucraniano, junto con la canciller alemana, se reunieron en Berlín para evaluar la respuesta práctica a los acuerdos de paz de Minsk y para resolver la crisis ucraniana. Según anunciaron en París y en Berlín, la canciller alemana invitó a los tres presidentes a evaluar la puesta en práctica de los acuerdos de Minsk. La última reunión de este tipo había sido el 2 de enero del 2015 en París. Los ositos de peluche manchados de rojo, color sangre, con todo un mensaje. Paren a Putin, paren la guerra, pero hay varias lecturas sobre esto. Esta cumbre permitirá también discutir otros temas. Este activista alemán de Was, Christoph Scholz, dice: hoy nos encontramos aquí con una demanda clara, detener el bombardeo sobre los niños de Alepo. Hemos presentado más de 100 peluches heridos, representando los 100 niños que han sido bombardeados a muerte en Alepo durante las últimas semanas. Esperamos que esta reunión de la Cancillería y que los políticos alemanes y otros logren lo que Angela Merkel dice: ya es suficiente. Y nosotros, como la comunidad internacional, no podemos soportar esto. Exigimos que detenga Putin el bombardeo y que comiencen a trabajar hacia la paz en Siria. En Berlín, difícil cumbre con Putin sobre Ucrania y Siria. El presidente ruso Vladimir Putin llegó este miércoles a Berlín para asistir a la primera cumbre en un año sobre el conflicto ucraniano con los dirigentes de Alemania, Francia y Ucrania. Grandes medidas de seguridad, como estamos viendo, una difícil reunión a la que seguirá otra igualmente complicada, pero sobre Siria. El líder ruso fue recibido por la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, a las 18:30 locales. Alfombra roja, y aquí no es precisamente el líder ruso el que aparece, ¿no? Aquí tenemos todos los correspondientes jefes. Y también es necesario entender que cada uno de los representantes es una opinión que hay que cultivar. No muy lejos de la sede de gobierno, una decena de manifestantes blandieron esos osos de peluche, como dijimos, y este encuentro entre Angela Merkel y, entre otros, François Hollande y Petro Poroshenko, a quien vimos entrar, corre el riesgo de no saldarse con resultado alguno. Llega François Hollande después de Petro Poroshenko. Lo que temen
los propios participantes es que esta cumbre no dé resultado positivo alguno, mientras que la aplicación de los acuerdos de paz de Minsk de 2014 sigue empantanada como lo está desde hace varios meses. Hay problemas sobre varios temas de alto el fuego, las cuestiones políticas o humanitarias, dijo la canciller alemana en vísperas de la cumbre. No podemos esperar un milagro, pero tal como están las cosas, hay que hacer todos los esfuerzos. Evidentemente no era una declaración muy optimista. Hasta la noche estuvo recibiendo invitados y ahí llega Vladimir Putin. En la agenda figuran principalmente el respeto bastante escaso al alto el fuego entre las fuerzas ucranianas y los rebeldes prorrusos, la adopción de una ley electoral y la organización de elecciones en el este del país bajo el control de los rebeldes pro-Moscú. Sobre estos temas, Rusia y Ucrania no dejan de lanzarse acusaciones mutuas. Poco después de anunciarse esta cumbre, ambos países se reprocharon recíprocamente violar los acuerdos existentes, lo que para muchos es un mal augurio para el resultado de esta cumbre en Berlín. Mientras tanto, en Washington, John Kerry recibía al ministro de Relaciones Exteriores de Corea, Jun Bong-si. Estoy de acuerdo en que hay un alto sentido de expectativa. Nada se basa en la confianza, no hay absolutamente nada que estemos buscando que se base en la confianza. Es solo una negociación básica y hay que ver los resultados y el drama que se está desarrollando sobre el teatro de operaciones. Si Rusia y Assad tienen éxito en la toma de Alepo, la dinámica fundamental de esta guerra no cambia. Si usted no tiene una solución política, no se puede tener paz. Así que Rusia necesita entender, esto no es hacer las cosas mejor, se trata de hacer las cosas peores. Y hemos puesto sobre la mesa una oportunidad para Rusia para hacer una elección diferente, una simple elección. Si ellos, de hecho, tienen un alto al fuego legítimo y detienen los bombardeos, a continuación se puede trabajar con la gente sobre el terreno con el fin de ser capaz de separar los verdaderos terroristas de las personas que están dispuestos a vivir por el alto al fuego. Pero cada vez que cae una bomba, la gente que se han unido y que están en pro del alto al fuego, se rompe esta voluntad, por lo tanto crean aún más dificultades para tratar de encontrar la paz. Así que no tengan ninguna duda acerca de la responsabilidad aquí. Rusia puede ser una elección diferente, Assad podría ser una elección diferente. Bueno, mientras tanto, Kerry insiste en que el mundo juzgará a Rusia si no cambia de rumbo en Siria. Y en Moscú, el vocero del Ministerio de Defensa, el teniente general Sergei Rutskoy, daba una rueda de prensa y decía, a partir de las 10 a.m. ayer, los ataques aéreos de las Fuerzas Aéreas de Rusia y de Siria han sido completamente detenidos. Rusia y sus aviones sirios también no se acercan a menos de 10 kilómetros de la ciudad. Una respuesta directa, ¿no? Mañana 20 de octubre a partir de las 8 de la mañana, una pausa humanitaria será introducida en Alepo para el paso libre de la población civil y la evacuación de los enfermos y heridos, así como la retirada de los combatientes de la parte oriental de la ciudad. E hizo un despliegue gráfico de la situación en el terreno. Принято решение о продлении гуманитарной паузы еще на 3 часа. Después de numerosas peticiones por parte de las organizaciones humanitarias internacionales, se tomó la decisión de extender la pausa humanitaria por 3 horas más, hasta las 19 en la noche, y esto permitirá a los representantes de la ONU y Siria, de la Media Luna Roja Siria, para llevar a cabo todas las actividades para asegurar la eliminación de los, es decir, el traslado de enfermos y heridos, así como sus asistentes y la población civil de la ciudad. Evacuación, no eliminación, ¿no? Haya traducción de última hora de los satélites. Rusia prolonga por 11 horas la pausa humanitaria en Alepo y el alto el fuego total, que debe empezar jueves a las 0800, será prolongado 3 horas y durará hasta la equivalente, pero en PM, la tarde, declaró el general Sergei Rutskoy, como acabamos de ver. Mientras tanto, el tema del plutonio es noticia. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov,
la Duma en Moscú, decía: la decisión de emitir este decreto y este proyecto para su aprobación está contenida en la intención de que la política exterior hostil de Washington hacia Rusia sea observada. Comenzó mucho antes de los acontecimientos de Crimea y Ucrania. Pero lo más importante es hacer con firmeza que los Estados Unidos se enfrenten al hecho de que su política exterior es totalmente inaceptable para nosotros. El proyecto de ley ha pasado todas las etapas necesarias para su aprobación, se han recibido las conclusiones de los expertos y les pido que lo apoyen. Habla ante la Duma, el Parlamento, ¿no? El titular de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Duma, Leonid Slutsky, decía: es cierto que en 1969 la Convención de Viena sobre Acuerdos Internacionales nos da el derecho de suspender este acuerdo si las circunstancias han cambiado drásticamente. Dramático cambio de las circunstancias significa que hoy en día las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han experimentado un cambio colosal y Rusia no tiene la culpa. Las tropas de la OTAN, sus fuerzas armadas, han estado estacionadas en las proximidades de nuestras propias fronteras. Vladimir Zhirinovsky, liberal democrático de Rusia, a su vez decía: esto es bueno para el presidente, si aquí estamos diciendo que estamos en contra de algo. ¿Qué es bueno para él? Saber por qué sus asesores le recomendaron hacer ciertas cosas, pero el Parlamento piensa de otra manera. Los asesores pueden ser reemplazados, cualquier asesor, pero uno no puede sustituir al Parlamento y hay que tolerarlo durante 5 años. Por lo tanto, mi consejo para el futuro es tomar un enfoque más duro hacia todos los acuerdos internacionales. La Duma rusa aprueba la suspensión del acuerdo con Estados Unidos sobre plutonio. La Duma del Estado, equivalente a la Cámara Baja de Rusia, aprobó una ley por la que se suspende el acuerdo con Estados Unidos del año 2000 sobre el reciclaje de plutonio. El documento fue emitido al legislativo por el presidente Vladimir Putin el pasado 3 de octubre. El convenio obligaba a Washington y a Moscú a destruir 34 toneladas de plutonio de uso militar durante los procedimientos de incineración en los reactores nucleares a partir de 2018. Y aquí, en París, la Catedral Ortodoxa y en contraplano el último tramo de la Torre Eiffel, ¿no? El embajador ruso en Francia, Alexander Orlov, declaraba aquí: la Catedral de San Vladimir, nueva iglesia ortodoxa de Rusia en París, está siendo inaugurada, y ese es el corte de cinta. Gracias. Rusia ha abierto este miércoles una nueva iglesia ortodoxa cristiana en París en medio de tensiones diplomáticas con Francia por la cuestión siria y la ausencia reseñable de Vladimir Putin, mecenas e impulsor de esta nueva iglesia cristiana ortodoxa en la capital gala. El templo debía ser diseñado por el arquitecto español Manuel Llanes Janowski tras ganar el concurso, pero finalmente fue adjudicado a un arquitecto francés tras negociaciones entre el Kremlin y el Elíseo. Esta ceremonia inaugural del templo es la que estamos viendo. Embajador ruso en Francia, Alexander Orlov. Es evidente que una relación tiene altos y bajos. Ha habido momentos de relaciones entre Rusia y Francia difíciles y apasionados. Donde hay pasión hay un montón de emoción y las chispas vuelan. Vean las espectaculares cúpulas. Creo que el partido no estaba arruinado por la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin. Si la gente quería hacerlo así, bueno, se lo perdió el presidente Putin. Sin embargo, este centro ha sido construido para durar para siempre. Y creo que él tendrá tiempo de venir a visitar este templo ortodoxo cristiano en un momento más oportuno. Vaya, por allí estaban las fotos incluso de el gran galán del cine y la canción francesa, ¿no? El ministro de Cultura de Rusia, Vladimir Medinsky, lee un mensaje de Vladimir Putin a este efecto. Modernísima, al mismo tiempo que clásica en sus cúpulas y sobria en sus frontispicios. Hermosísimo templo ortodoxo, la Catedral de San Vladimir, la nueva iglesia ortodoxa rusa en París. El arquitecto español Núñez Janowski había ganado el concurso para hacer el proyecto, pero las tensiones. Ministro de Cultura ruso, estoy seguro que el nuevo centro ocupará un lugar digno entre otros sitios culturales e históricos en Francia y que jugará un papel muy importante en el fortalecimiento de los vínculos entre nuestros dos pueblos y reforzará la cooperación.
Donde sí se apareció Vladimir Putin fue en el Elíseo. Y vean que el jefe de casa no solo bajó las escaleras, sino que caminó la mitad del camino para hacerle una muy cálida bienvenida y buscar la oportunidad de foto en las escalinatas del Elíseo. Gesto poco frecuente de parte del presidente, ya los tenemos adentro. Rusia ha abierto este miércoles la nueva iglesia ortodoxa, estas cúpulas espectaculares en París en medio de las tensiones diplomáticas con Francia por la cuestión siria y con la ausencia resaltable de Vladimir Putin, mecenas e impulsor del proyecto. El templo debía ser diseñado por el arquitecto español, como dijimos. Finalmente fue adjudicado a un arquitecto francés tras negociaciones entre el Kremlin. En Roma, el Papa sigue siendo noticia. Este dibujo, sorpresa ante el nuevo mural del Papa Francisco, a pocos metros del Vaticano. Un juego de tres, reaparece el símbolo de hacer el amor y no la guerra, que se hizo famoso en el movimiento estudiantil francés de mayo del 68, y luego con los hippies. Inmediatamente se convirtió en bandera del pacifismo y así, el Bansky romano ha querido representar al Papa Bergoglio subido en una escalera mientras un guardia suizo controla si viene alguien, y Francisco diseña con un pincel el símbolo laico de la paz, completando un trío ganador. El autor ha sido Mauro Pallotta, conocido artista callejero, que ya representó hace 2 años al pontífice Bergoglio como Superman en otro mural que igualmente apareció de improviso en Borgo Pío, al ser pintado durante la noche. Agua a presión para tratar de borrarlo después. En esa ocasión el Papa no hizo comentario entusiasta. No me gusta ser representado como Superman. Quizá ahora cambie de opinión, porque sin duda se trata de un grafito simpático, afectuoso y en absoluto irreverente. No obstante, le metieron agua a presión. El homenaje a Bergoglio, diario de los obispos, Advenire, hace un elogioso comentario. Nos gusta pensar que el autor de graffiti papal haya querido rendir homenaje a las palabras del pontífice y a sus ideas de paz como producto artesanal que se construye día a día con el compromiso de todos, también de los pequeños, usando incluso el lenguaje del juego inocente para derrotar rabias y egoísmos. Mientras tanto, en la base aérea de Balad, al norte de Bagdad, los F-16 tienen protagonismo. Aviones de combate F-16 combaten en Irak a objetivos de Mosul de las tropas estadounidenses. F-16 de combate de Irak llevaron a cabo una serie de incursiones al bombardeo de objetivos múltiples del Estado Islámico dentro de la ciudad de Mosul, capital de hecho de los yihadistas en Irak y su último bastión importante en el país, según dijo el Ministerio de Defensa. El video difundido por el Ministerio mostró los F-16 despegando de la base aérea de Balad, al norte de Bagdad, para llevar a cabo ataques aéreos. Y el video mostró bombarderos de edificios y de militantes. Despegue de alta performance. Un comunicado de prensa emitido por el Ministerio y con fecha martes de los ataques aéreos dirigidos a los centros de mando de los militantes dentro de Mosul, matando un número no determinado de militantes. Estas son las tomas desde la mira del F-16 y destruyendo sus rutas de suministro. Mientras tanto, el ministro dijo que la 15ª División de Infantería liberó 3 aldeas del área y que estaban en camino hacia la ciudad de Mosul. Ahí retornan sin la carga de combate. Saludo de victoria. Las fuerzas de la Policía Federal, además, y la 9ª División acorazada habían avanzado de manera constante después del apoyo aéreo de estos F-16 y liberaron los pueblos de Al-Hod y la Zaka. Los sacamos de Daesh y hoy liberamos varios pueblos del norte y al oeste de Al-Hod, dijo el comandante de la 15ª División de Infantería, el general Imad Mahul Sumaida. El apoyo aéreo que acabamos de ver de una de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos, el gobierno y kurdos se acercaron a la ciudad cuando el humo oscureció el cielo azul. Al parecer, incendios de petróleo para obstaculizar la incursión y hacer más difícil la visión en tierra de los blancos para los ataques aéreos. Vean la enorme capa de humo negro, ¿eh? Impresionante. Los incendios de petróleo.
Con una población de 1,5 millones, Mosul es la ciudad más grande bajo control del grupo del Estado Islámico que se apoderó de algunas franjas de Irak y Siria en 2014. Y su recaptura sería un momento decisivo en la derrota de estos militantes, según el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter. Vaya, misil de largo alcance, ¿eh? No de mucha puntería, pero hace mucho daño. Vean, tremenda marca de humo denso, parece noche. الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة حقيقة التقدم أمس تم تحرير قرية الحود وقرية لزاقة. Peshmerga, soldados, Al-Walid dice: ISIL tiene francotiradores y coches suicidas, pero hemos atacado y destruido muchos de sus coches suicidas. Puedo pedir a la coalición que deben apoyarnos porque estamos luchando contra el ISIL y ellos están en contra de la humanidad. Luego, un mayor general, Isis Waisi, comandante general de Zaravani, de los Peshmerga. Vean qué dramático esto, qué destrucción. Y vean, a pleno sol, ya aquí estamos en la noche, ¿no? Pero la cobertura de ese humo negro sobre el cielo, aún en día, obligaba a esto. Es impresionante. Asil Waisi, comandante general de Zaravani, de los Peshmergas, decía a su vez: ISIL no puede permanecer por mucho tiempo. Podemos tomarlos donde quiera, si decidimos. Solo necesitamos tiempo. ISIL, Estado Islámico, no puede mantenerse no puede hacerse el fuerte frente a las fuerzas peshmergas. Y esto es muy importante. Bueno, Irak descarta que Daesh pueda usar armas químicas en Mosul, que era una de las amenazas planteadas. Vean esto, ¿eh? Insólito. Allá el viento se llevaba un poco a lo lejos la brutal contaminación. Las autoridades iraquíes disponen de datos que apuntan a que el grupo terrorista Daesh no tiene la oportunidad de usar armas químicas en respuesta a la operación para liberar la ciudad de Mosul de los yihadistas. Así lo declaró el vocero del gobierno de Irak, Haider al-Abadi Saad al-Azidi. Según nuestra información, los terroristas no tienen la oportunidad de fabricar y emplear armas químicas. Al mismo tiempo señalaron que los terroristas están dispuestos a emplear todo lo que tienen para dañar a la ciudad de Mosul, su población y las fuerzas iraquíes que están liberando la ciudad, como lo estamos haciendo nosotros, dijeron. Al-Azidi subrayó que los militares iraquíes están preparados para situaciones de emergencia de todo tipo y tienen muy bien en cuenta todos los riesgos. El lunes el primer ministro iraquí anunció que al comienzo de la operación para recuperar la ciudad de Mosul, bastión de Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia y en varios países desde junio de 2014, y en el que participan, como estamos viendo, las fuerzas de seguridad de Irak y las formaciones kurdas apoyadas por la coalición internacional de más de 60 países, encabezadas por Estados Unidos. Cambiamos de latitud y longitud, nos vamos al Ártico. Presten atención a esto. Es los terrenos de Franz Josef, en Rusia al norte. Esto, a todas luces, dicen que son los restos de una base cerca del Polo, en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, creada por las tropas nazis. Y esto, descubren en el Ártico una base secreta nazi perdida desde la Segunda Guerra Mundial. Los empleados del Parque Nacional Ártico ruso han encontrado 500 objetos de gran valor histórico, más de 500, entre los restos del emplazamiento, y fue construida para ofrecer datos meteorológicos para el uso de la aviación y la marina del Tercer Reich. Desde que la Segunda Guerra Mundial finalizó, existen multitud de leyendas que hablaban de un misterioso búnker ubicado en el Ártico, en el que los alemanes habrían resistido durante años los ataques aliados. El mito afirman incluso que tenía bases para los populares submarinos alemanes, los U-Boats. Más allá de la leyenda, lo que es cierto es que, como ya adelantaron algunos medios, la última unidad germana en rendirse lo hizo 4 meses después del cese de hostilidades y pertenecía a un comando destinado a las heladas tierras del sur de Groenlandia.
Y esto parecen ser los trazos de aquellos proyectos. Con todo, esta unidad no estaba formada por soldados de élite, dispuestos a resistir los ataques de los aliados, sino que incluía científicos de talla como Wilhelm Digger. La mayoría de ellos meteorólogos que habían sido destinados de forma secreta a la zona para enviar periódicamente los informes meteorológicos a las tropas de Hitler. El trabajo diario del grupo comenzaba a las 7 de la mañana y ocupaba hasta las 6 de la tarde. Una flor en el medio de esto, ¿eh? Los mensajes llegaban a Berlín a las 8 de la tarde y los miembros de la expedición cenaban y pasaban un rato de esparcimiento. ¿Cómo podían tener esparcimiento ahí? No lo sabemos. Precisamente una base similar a aquella que vivió el equipo de Dege es la que ha sido hallada con un equipo expedicionario del Parque Nacional Ártico Ruso. Y ese transporte es el que ha traído las imágenes que ahora hemos podido mostrarles a ustedes. Nuevos sorprendentes descubrimientos en tierra, el Ártico y en épocas de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos dejaba interrogantes sobre cuántas cosas más podremos ir descubriendo. Los capítulos de los elementos secretos de la Segunda Guerra del lado del Tercer Reich todavía no están totalmente descifrados. Les mostrábamos la gran cantidad de contaminación en Irak. Sin embargo, aquí estoy viendo en uno de los satélites todavía las grandes humaredas de muy lejos, pero no suman nada a lo que les mostramos y tampoco son más dramáticas que las que les hemos mostrado ahora. Así que hacemos una pausa y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Hoy, más que nunca, la información tiene un valor esencial para la vida en democracia, la libertad y el desarrollo de nuestros pueblos. En telesurtv.net encontrarás la cobertura más completa de los hechos que debes conocer, contenidos exclusivos e investigaciones especialmente diseñadas para todos los dispositivos. Un espacio único de participación para que hagas oír tu voz. Renueva tu vínculo con la información en telesurtv.net. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Les hablábamos de la ubicación de alguna de esas bases de la época de la Alemania nazi de la Segunda Guerra, ¿no? Para los datos meteorológicos. Estaban más o menos en esta zona. Y, por supuesto, manejar la meteorología ahí influía en todo el teatro de operaciones de Europa, ¿no? Bueno, Filipinas también fue teatro de operaciones muy importante en la Segunda Guerra, pero ahora vamos a hablar de algo muy moderno y no menos dramático, aunque a una escala mucho menor. Protestas en Manila, en la capital, y la policía no ha hecho otra cosa que llevar por delante a los que protestaban, ya verán dónde, con sus carros. Es decir, no solo reprimieron la protesta, sino que los atropellaron brutalmente, les pasaron por arriba y dieron marcha adelante y marcha atrás. Difícil que no haya una reacción violenta en esto. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y ustedes verán, les vamos a explicar qué es lo que motivó esto. Aquí empieza una protesta que era bastante movida, pero hasta ese momento lo único que se trataba es de demostrarle a la embajada de los Estados Unidos que estaban hartos de atropellos. Y ahora el atropello lo hizo la policía llevando por delante a los que protestaban con el vehículo. La policía arrolló con el vehículo en que venían a controlar la manifestación a los que protestaban ante la embajada de Estados Unidos. Un gran grupo de manifestantes dejando varios heridos en una protesta contra Estados Unidos en Manila que se tornó violenta. 3 tuvieron que ser trasladados al hospital de estos activistas atropellados por el furgón que manejaba un policía y arremetió contra el líder de las protestas. El furgón embistió varias veces contra la gente, manejando de forma brusca hacia adelante y hacia atrás, después que los manifestantes rodearan el vehículo y empezaron a golpearlo con bastones de madera que habían arrebatado a la propia policía.
Y acá la policía parece que les devolvía el cumplido con sus bastones, ¿no? Ante una multitud horrorizada que incluía camarógrafos y fotógrafos, la camioneta cargó hacia atrás y después avanzó varias veces, unos 20 metros, arremetiendo contra los manifestantes y derribando a algunos por la calle. Unos pocos fueron atropellados, aunque lograron levantarse después. Brutal la acción de la policía, ¿eh? Algunos gritaron sorprendidos, mientras que otros lanzaron piedras al furgón y gritaron toda clase de insultos. Estaban protestando frente a la Embajada de Estados Unidos y la policía, aparte de cargar, los atropelló con sus vehículos. No hay absolutamente ninguna justificación para eso, dijo Reyes sobre la violenta dispersión de los aproximadamente centenares de estudiantes, ¿no? If he mentions it in passing, and I will just say, Mr. President, I came here for a visit. I do not want to make arguments. Por su parte, un camión de bomberos empleó mangueras de agua para repeler a los manifestantes, pero la gente se hizo con la manguera y enfrentó a los policías sobrepasados por la caída de rocas y pintura roja. But I have to be courteous. En este sentido, este hombre de la oposición puso los puntos sobre las íes. Los manifestantes, entre los que había estudiantes, trabajadores, miembros de tribus, exigían el fin de la presencia de tropas estadounidenses en Filipinas y apoyaron la petición del presidente Rodrigo Duterte de aplicar una política exterior que no dependa de los Estados Unidos, el antiguo aliado del país, sobre todo en tiempos de la Segunda Guerra. Cualquiera sea el caso, esto ha dejado un amargo sabor. Mientras tanto, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que se encontraba en Beijing, decía: yo solo voy a decir, soy un presidente, vine aquí para una visita, no quiero imposiciones duras, no quiero pedirles ni hacer nada ahora, pero tengo que ser amable y tengo que esperar y mencionar la agenda que vine a manejar aquí. El juicio de arbitraje se encuentra en un pedazo de papel como este, y lo mostraba, ¿no? Es un informe, y tal vez ese momento yo diría que tenemos que hablar ahora. Mis problemas es que estamos limitados. Por el momento hay que buscar la buena voluntad y tener la capacidad de aplicarla, pero por desgracia o afortunadamente no fue discutida. Así que estaría de acuerdo con la cortesía y la buena voluntad. Yo soy el primero para abrir esto y empezar negociaciones. El presidente de Filipinas visita China, pero es para recomponer los lazos diplomáticos. Y dijo: este no es un asunto que no está en los temas de la agenda, podría salir, pero de forma suave, sin imposiciones. Se refería a las disputas territoriales en el mar del sur de la China. Pero vino acompañado de 400 empresarios, entre los que figuran los mayores magnates filipinos. Duterte se reunirá este jueves con el presidente chino Xi Jinping, con quien tiene previsto firmar diversos acuerdos comerciales, y uno de los más importantes, abrirá Filipinas a los turistas chinos, que podrían alcanzar a finales del año próximo 1 millón de visitantes y unas previsiones de ingreso cercanas a 1.000 millones de euros. Ahora estamos obviamente en la Cancillería de China, en Beijing, y la vocera habitual, Hua Chunying, daba declaraciones en la rueda de prensa diaria. Como de costumbre, todos los corresponsales interesadísimos. Pagar cuotas es una obligación de los países miembros de la UNESCO. Lo que Japón ha dicho y ha hecho, una vez más, deja al descubierto su actitud equivocada de no reconocer la historia. No pagar las cuotas a la UNESCO para que ejerzan presión es irresponsable y no van a lograr sus objetivos. Es decir, Japón, que está enfurecido, le quitó su cuota de financiamiento a la UNESCO en una disputa de cómo se recuerda la masacre de Nanjing en 1937. La UNESCO el año pasado decidió incluir documentos sobre la masacre en su memoria del mundo. Y la portavoz del ministerio, Hua Chunying, dijo que la matanza fue un delito grave y un hecho histórico reconocido por la comunidad internacional, donde Japón hizo desastre con los chinos, ¿no? Ella no dijo lo de desastres. Estamos en Washington, obviamente, y hablando de Lejano Oriente. El secretario de Estado, John Kerry, dice: ahora más que nunca las acciones y las políticas de Corea del Norte están a la vanguardia de todas nuestras preocupaciones. La última prueba nuclear de la República Popular Democrática de Corea y sus pruebas de misiles balísticos repetidos son una amenaza a la estabilidad regional y un ejemplo más flagrante de la violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
No debería haber ninguna duda de que Estados Unidos hará lo que sea necesario para defendernos y para cumplir con los compromisos de seguridad que hemos hecho a nuestros aliados, incluyendo la República de Corea del Sur. Y vamos a implementar tan pronto como sea posible una batería de los misiles THAAD a nuestro aliado Corea. Terminal High Altitude Area Defense Battery to our Korean. Esta es una batería que permite defensa de gran altura para cualquier misiles. Y además de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, tenemos que garantizar y trabajar juntos a largo plazo la seguridad en esta zona y además trabajamos para la desnuclearización pacífica de la península de Corea. And I want to emphasize this, even as we work for the peaceful denuclearization. Tenemos que asegurarnos de que Corea del Norte pague un precio por sus peligrosas acciones, incluso mientras trabajamos para la desnuclearización pacífica de la península de Corea, dijo el secretario de Estado John Kerry. Y el secretario de Defensa Ash Carter dijo, como el presidente Obama y yo, el secretario Kerry, ambos han declarado, todos han dicho claramente, el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Corea del Sur, que es inquebrantable. No se equivoquen, esto incluye nuestro compromiso de proporcionar la disuasión extendida garantizada por el espectro completo de la capacidad de defensa de Estados Unidos. No se equivoquen, cualquier ataque contra nuestros aliados será un ataque contra Estados Unidos. Y así las cosas, Kerry recordaba también que Estados Unidos está negociando en el Consejo de Seguridad de la ONU una nueva tanda de sanciones contra Corea del Norte. 특히 북한은 Mientras tanto, en Estambul, Turquía, algunas protestas. El presidente de la Fundación de Socorro Humanitario, Bülent Yildirim, decía: estamos conscientes de que Israel esperaba un tribunal turco para detener el caso de $20 millones y esto no es admisión de responsabilidad, es una donación. En el momento ellos, Israel, dicen: yo te maté, derramé tu sangre y a cambio doné esta cantidad de dinero, por lo que callo y detengo el caso. Gracias a Dios he mantenido su caso y demostraré que este ensayo sería seguir adelante. Cientos de turcos salieron a manifestar contra un acuerdo con Israel. Y esto tiene que ver con el hostigamiento de soldados del Sahal en aquella legendaria flotilla de la libertad que llevaba ayuda humanitaria para los palestinos y fue brutalmente atacada por las Fuerzas Armadas de Israel. Recuerdan ustedes que lo mostramos con detalle. Otra condición del contrato ha sido la creación de un fondo especial en que el gobierno de Israel hizo una transferencia de $20 millones y estas herramientas están diseñadas para el pago de indemnizaciones a las víctimas y familiares de las víctimas cuando interceptaron brutalmente con armamento militar a la flotilla de ayuda humanitaria para los palestinos. Ronnie Dixon, abogado de los derechos humanos, dice: estamos apoyando fuertemente el caso aquí en Turquía. Muestra mi firme petición a la Corte que ha sido continuar con el caso. El llamado acuerdo entre Israel y Turquía no es un tratado que pueda hacerse cumplir. Es ilegal bajo el derecho internacional, en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos y bajo la ley turca, y la causa penal contra los acusados debe continuar a toda costa. And that the criminal case against those who are accused must continue at all costs. Zunaida Boal, activista palestina, recuerdan el Mavi Mármara, honor a la humanidad. I can tell you that Palestinians in Palestine. Habla esta líder palestina. Les puedo decir que los palestinos en Palestina están viendo este caso, porque si el sistema judicial turco no va a hacer a Israel responsable de las vidas turcas, entonces existe la posibilidad para que cualquier persona se evite rendir cuentas por las vidas palestinas. Los palestinos siguen inquebrantables en la defensa de sus derechos. Madrid concluye la protesta en el centro de retención de inmigrantes en Madrid. Más de 40 inmigrantes de un centro de detención de indocumentados ubicado en la capital española depusieron hoy una revuelta pacífica iniciada a la víspera para denunciar la situación y exigir libertad y justicia. Según diversos medios periodísticos, decenas de inmigrantes se amotinaron sin armas anoche en la azotea del Centro de Internamiento para Extranjeros, CIE, ubicado en el barrio de Atuche, en el sur de Madrid, para denunciar sus condiciones de arresto. Un portavoz policial, citado por los reporteros de prensa, informó que tras más de 11 horas en la terraza del edificio,
Los internos reingresaron esta mañana al centro en forma voluntaria. Los extranjeros sin permiso de residencia, que en algún momento superaron los 50, taparon en un primer momento y rompieron los muebles para abrirse camino y llegar hasta el techo. El responsable de la seguridad de la ciudad, el consejero municipal Javier Barbero, denunció que estos centros son instituciones fallidas y subrayó que la prioridad en esta situación es la salud y los derechos humanos de las personas. Desde hace años, las organizaciones defensoras de los derechos humanos reclaman el cierre de este Parlamento británico. Question one, Mr. Speaker. Prime Minister. Cámara de los Comunes. Thank you, Mr. Speaker. And Prime Minister. Primer ministro Theresa May. the government is very clear that the vote on the 23rd of June. El gobierno está muy claro que el voto del 23 de junio fue un voto para asegurar que el control de movimientos de personas de la Unión Europea al Reino Unido, pero también queremos ver el mejor acceso posible para las empresas de comercio de bienes y servicios para que puedan operar dentro del mercado europeo, y eso es lo que el gobierno será objetivo para evaluar. Vamos a ser ambiciosos en esto. Quiero asegurarles que mi amigo honorable, realmente hemos buscado en los acuerdos comerciales en la relación con la Commonwealth, y yo también aplaudimos esa primera vez una reunión de los ministros de la Commonwealth, es decir, la mancomunidad británica, que está llevando a cabo el comercio. Es un paso importante, ya que buscamos forjar un nuevo papel, un papel global para garantizar que sea un éxito el salir de la Unión Europea y el comercio en nuestro camino en todo el mundo. Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, Washington. Matteo Renzi, primer ministro italiano, dice: en otras formas, para mí en Francia en este momento el riesgo es más la falta de crecimiento económico que un impacto en la seguridad por los terroristas. Esta es mi opinión, es mi punto de vista en el debate con los colegas, con las instituciones europeas. No es fácil el debate, porque lucho día a día y todos los días para combatir el mensaje de la diferencia. El mensaje de la diferencia que podemos invertir en una estrategia de crecimiento, no solo con la austeridad. Podemos invertir en la idea de la innovación, la investigación, la digitalización, y no solo el enfoque de los tecnócratas y burócratas. Creo que esta es la Europa que queremos. Technocrats and bureaucrats approach. I think this is the Europe we want. This is the Europe we need. Esta es la Europa que necesitamos, y esta es la Europa que puede luchar contra los populistas, porque si seguimos con un enfoque sin una estrategia de crecimiento, no va a ser muy clara la victoria de los populistas, y los populistas pagarán al partido que fomenta el miedo. Populists play the match about fear. Y luego dijo: creo que por esta razón necesitamos una acción muy rápida, vencer el miedo con la esperanza, y solo es posible de una manera diferente. Tenemos que llevar la palabra cambio. Defeat fear with hope is possible only in a different way. We have to bring the change world. Y luego dijo: ¿quién es el futuro? ¿Cuál es el futuro de esta institución increíble? The future. What is the future of this incredible institution? If you think Europe is the place. Europa es el lugar creado por una generación de soñadores en los años 70, en paz y prosperidad nos dieron. Pero ahora, ¿cuál es el futuro de Europa? En este momento espero que durante los siguientes 10 minutos el Schiaparelli, la misión a Marte, se convertirá en la primera misión europea para llegar a Marte. Ahora, en este momento, una misión dirigida por el gobierno italiano, el 40% del dinero, el 20% de Alemania o el Reino Unido. No pueden recordar, Reino Unido, Francia, Alemania, juntas, más o menos lo mismo con el italiano a lo largo. Estoy muy feliz. European mission to arrive on Mars. Now, in this moment, a mission led by Italian government, 40% of money, 20% of Germany or UK. En este momento, una misión dirigida por el gobierno italiano, 40% del dinero y el 20% de Alemania y el Reino Unido. Reino Unido, Francia y Alemania juntas,
más o menos como el italiano a lo largo. It's the truth. Estoy muy feliz por eso, no hay problema. Es que la verdad, estoy muy feliz porque es un símbolo de una visión para el futuro, para el 2020, 2021. Vamos a verificar si en Marte tendremos vida antes del viaje turista estadounidense de 2030, por lo que este es el símbolo de banda ancha de la sociedad de los gigabytes, un símbolo más antiguo. La Europa, imagino para el futuro, la Europa de hoy, la Europa que llega a Marte, no es capaz de hacer frente a una increíble crisis de inmigración en el que cada reunión, cada consejo reciba felicitaciones por la estrategia italiana, pero nadie abrió las puertas. Of the Europe I imagine for the future. But this Europe today, the Europe who arrived on Mars, is not able to face in front of an incredible crisis of migration in which every meeting, every council, I received a lot of congratulations for the Italian strategy, but nobody opened the doors. Y abrió la boca, pero no las puertas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es imposible llegar a Marte? ¿Es imposible interactuar con la sociedad gigabyte y la banda ancha y no compartir la crisis de la inmigración? Mucho menos responsables por el miedo de la gente, el miedo a las indiferencias. Discuss about gigabit society, interconnection and broadband nets. I'm not sure. Mientras tanto, Obama aupa a Renzi, lo apoya mucho como un socio clave en la Europa unida que Estados Unidos necesita. Barack Obama presentó al primer ministro italiano, aquí en pantalla, Matteo Renzi, como un socio clave que encarna un nuevo tipo de liderazgo para una Europa que, a su juicio, debe mantenerse fuerte y unida y volver a centrarse en el crecimiento en lugar de las políticas de austeridad. Una muestra de la importancia que ha querido dar Obama a la visita oficial de Renzi, que será, en sus propias palabras, el último acto de este tipo en la Casa Blanca, con cena de gala incluida, para su mandato, que concluye en enero. Darmstadt, Alemania. Director de vuelo, estamos hablando de las experiencias espaciales, el módulo Schiaparelli tocó suelo en Marte con éxito, pero no emite señales. El gran proyecto europeo. El director de vuelo, Michael Dennis, da algunas declaraciones en su momento. Bueno, mucho llegó a Marte, pero resulta que ahora no emite, y lo importante no solo era llegar, sino poder emitir lo que los sensores iban a captar de la superficie del gran planeta. This is really what we were expecting at this time. Okay, Michel Denis, flight director. We'd hardly understand a word because the applause in here was so roaring, but I'm sure Andrea Akumatsu completely understood what you were just trying to tell us. Well, I can imagine what Michel said. I was very happy to see him talking. So it means we are alive. Hablaba el director de ExoMars, director de vuelo Michael Dennis también. Yes, go, Monica. I hear you. Pero el resultado es que no emite señales. Europa consiguió ubicar este miércoles 19 de octubre de 2016 la sonda ruso-europea TGO, Tango Golfo Oscar, en la órbita de Marte y su módulo de aterrizaje. Schiaparelli tocó el suelo del planeta rojo. Llegó al planeta rojo, pero no emite señales. El módulo tocó suelo, confirmaron. Tienen un ejemplo tipo maqueta. Ahora no sabemos si tocó suelo en buenas condiciones o si una roca mal ubicada o un cráter lo afectó, si tiene simplemente un problema con la emisora de radio. No lo sabemos, pero somos muy optimistas sobre los datos registrados después del aterrizaje del módulo planificado para las 14:48 GMT. La inquietud con el módulo Schiaparelli era visible en el Centro Europeo de Operaciones en Darmstadt, Alemania. Está claro que las señales que vimos en el gráfico no son las buenas, pero aún necesitamos más información, dijo Paolo Ferri, jefe de la División de Operaciones de la Entidad Espacial Europea.
ExoMars consists of two missions. One which we are ExoMars right consiste en now, dos the other one misiones, which will be una que launched estamos in teniendo en 2020. este momento y otra que será lanzada en el año 2020. La misión ExoMars de hoy, que ya se puso en marcha en marzo de este año, se compone de dos partes. El Atraza Gas Orbiter, que está en órbita alrededor de Marte, mirando y estudiando la atmósfera, el cuidado para ver si hay metano, y otro es el demostrador para el aterrizaje, así que es un equipo de prueba. Debemos demostrar que estamos teniendo la tecnología para aterrizar en Marte de forma segura. Y esto es una prueba también para el receptor remoto que nos gustaría aterrizar en Marte en la misión de 2020. Marte ya ha inspirado a la gente durante siglos debido a que es el punto rojo en el cielo, es el planeta más cercano a nosotros, donde nos encontramos con algunas situaciones que quizás sean buenas para la vida. Which are maybe very good for life. So there was an atmosphere, a better atmosphere than today, different temperatures, better temperatures, and also liquid water. So if there is life, diferentes temperaturas, mejores temperaturas, también agua líquida. Hay que ver si hay vida con capacidad en este planeta del sistema solar para que lleguemos alguna vez. Y luego dijo, no es una cuestión de estar a la cabeza, no es una carrera. Estamos en todos los aspectos, hemos cooperado con todo el mundo y en Europa y están contribuyendo a un tema muy especial. ¿Hay vida en Marte? Eso es muy único, la cooperación con los otros estados de todo el mundo, y estamos tratando de dar una contribución especial sobre la vida en Marte. Módulo Schiaparelli se desprendió del que estaba en órbita y ha tocado suelo en Marte. Bueno, eso puede ser un alarde de todo punto de vista, pero el tema es, de alguna manera puede ser habitable Marte para nosotros los terráqueos. Eso está por verse, pero no hay duda que colocar un artefacto en órbita y que desprenda el Schiaparelli y el Schiaparelli llegue a Marte ya es mucho más que una pica en Flandes, ¿no?, desde el punto de vista científico espacial. Pero el módulo que se desprendió del otro y que está en la superficie de Marte no está transmitiendo como se esperaba. Bueno, sigue ese, ¿cómo calificarlo?, debate entre, miren qué dos candidatos, ¿no? En este momento están Trump y Hillary Clinton. Honestamente, no sé cuál será peor para nosotros. Vamos a ir un poquito a la señora Hillary. Dogs that follow foundations, and I'd be happy to compare what we do with the Trump Foundation, which took money from other people and bought a 6-foot portrait of Donald. Otra vez, de dónde salen los fondos de determinadas pensiones y a qué lo dedican. Y también flota por ahí qué se han hecho con los fondos de campaña, ¿no? Volvemos a estudio, señor director. Gracias. Nada de eso nos va a quitar el sueño porque es más de lo mismo. La diferencia es que esta me parece una campaña bastante más aburrida que todas aquellas que nos tocó cubrir, incluso algunas que cubrimos de Estados Unidos, ¿no?, circunstancialmente. Bueno, la otra imagen que tengo de satélites es la enorme contaminación que les habíamos mostrado ya en el Teatro de Operaciones del Medio Oriente. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Como productor y conductor del mismo les habló Walter Martínez y les invito a que cuando se quieran comunicar con nosotros a través de los correos que hemos puesto a lo largo del programa, no envíen material a la hermana Telesur, porque este no es un programa de Telesur, es un programa de Venezolana de Televisión que reproduce Telesur. Lo cual no significa nada en detrimento de la hermanita. El tema es que si quieren comunicarse con nosotros tienen que usar los que ponemos acá. Cualquier otro que vaya a la hermanita Telesur hasta ahora no nos va a llegar. Lo cual no es un juicio de valor, simplemente hay que ser prácticos, ¿no? Este programa se origina en la cadena oficial del Estado venezolano, Venezolana de Televisión y no en Telesur. Disponga usted de las cámaras, señor director.